Para la clase de administración de documentos vamos a estar comenzando con lo que es el capítulo 6 en su libro de texto, libro de referencia, que habla del sistema de archivos por nombres de instituciones. Ya pudieron conocer las primeras 5 reglas que se aplicaban a lo que era el sistema de archivo por nombres de corresponsales o de individuos. Ustedes aprendieron ya cómo se codifica un nombre, cómo usted establece cuál va a ser la unidad clave del nombre y varios escenarios de acuerdo a los diversos tipos de nombres que usted puede encontrar dentro de lo que es la administración de documentos. Pues ahora bien, vamos a comenzar a conocer cómo vamos a codificar y alfabetizar nombres comerciales o nombres de compañías o de instituciones. Para comenzar con lo que es la codificación y la alfabetización de estos nombres comerciales o nombres de instituciones, tenemos que conocer primeramente que la manera en cómo se componen los nombres de instituciones o los nombres comerciales puede variar. Esto no tiene un patrón fijo, pues porque esto depende de la selección que haga esa persona dueña de la compañía o esta persona que tenga a su cargo decidir el nombre que va a utilizar este comercio o este establecimiento. Dicho eso, pues podemos encontrar una gran variedad de tipos diferentes de nombres de comercio o nombres institucionales. Así que este tipo de eh, esta codificación que vamos a realizar, pues va a ser mucho más sencilla que la codificación que realizamos cuando discutimos los nombres de individuos. Los nombres de individuos, pues sabemos que se componen de un nombre, algunos tienen un segundo nombre, apellido paterno o apellido materno. Eso no cambia en los nombres de individuos, pues en las instituciones eso no ocurre. Como pueden ser nombres en español, nombres en inglés, pueden ser mezclas, pueden haber diversas formas de escribir un nombre, pues entonces lo vamos a utilizar más literal de cómo aparece. Decimos que no se sigue un patrón, pues porque esto es algo bien subjetivo, esto depende pues, del gusto de esa persona que establece este negocio o de los intereses que tengan estas personas que establecen los negocios. Así que decimos que es más sencillo porque los nombres de instituciones se van a archivar tal y como aparecen escritos. Si el nombre dice libretas ABC, pues así se va a archivar libretas ABC. No tenemos que hacer un cambio de que no, tenemos que poner ABC primero que libretas. No, en los casos de las instituciones el nombre se utiliza de manera literal, tal y como aparece escrito. Se siguen unos principios generales discutidos ya a través de las primeras 5 reglas, o sea, tenemos que seguir un orden alfabético. Ese orden alfabético no va a cambiar, es el mismo orden que usted sigue para los nombres de individuos que lo va a aplicar a los nombres de instituciones. Así que les muestro el ejemplo de que les doy el caso de que tienen supermercados selectos de Isabela, pues no vamos a cambiar nada, la codificación se hace exactamente igual, supermercados selectos de Isabela. Y a la hora de poder alfabetizar, vamos a alfabetizar empezando por la primera unidad. En el caso de las instituciones, la primera unidad va a ser la unidad clave. No importa que contenga ese nombre. Esa primera unidad es la que nos va a determinar el orden. A pesar de que yo les comenté que en los nombres de comercios o instituciones no íbamos a hacer una inversión o una codificación, como en el caso de los nombres institucionales, existe una excepción a la regla y es el caso de que tengamos que ordenar nombres que tengan que ver con entidades gubernamentales o con dependencias de gobierno. En estos casos sí necesitamos poder conocer un orden de jerarquía que se va a seguir. Cuando hablamos de jerarquía, si usted recuerda la discusión del material de proa que hablaba de la gerencia y les discutía aquel diagrama de jerarquía que era en forma de pirámide, pues al igual que en ese tipo de concepto empresarial, el gobierno posee en forma de pirámide también unos niveles que tienen más importancia que otros o que requieren una responsabilidad mayor en comparación a otros. Así que a la hora de nosotros trabajar administrando algún nombre de alguna dependencia de gobierno, tenemos que saber que hay un orden particular que tenemos que establecer. Y esto es el caso
que van a ver más adelante en un ejemplo, pero que tienen, por ejemplo, un departamento que se reporta a otro departamento, pero que a su vez se divide en regiones y cada región tiene varios pueblos asignados. Lo va a ver más adelante, no se preocupe, pero es a esto a lo que me refiero. Importante que sepamos que en el caso de Puerto Rico, que por ejemplo pertenecemos a otro país, somos un territorio de otro país, pues en el caso de que el nombre que estemos trabajando contenga algo que tenga que ver con Estados Unidos va a representar lo que es nacional. Y lo que sea Puerto Rico ocupa el lugar de estatal. Ahora bien, en el caso que el nombre que usted esté manejando solamente hable del gobierno de Puerto Rico, pues entonces en ese caso Puerto Rico ocupa nacional y en estatal pues no va a haber tal vez nada. Así que es importante poder definir o identificar qué tipo de nombre de institución gubernamental estamos trabajando para saber qué vamos a colocar primero en ese nombre y qué es lo que va a ir después. En el caso de que ya tengamos identificado el componente nacional, el componente estatal, tenemos que decidir cuál va a ser el siguiente componente y según el orden jerárquico tenemos que buscar lo que sea provincial. Para el caso de nosotros Puerto Rico va a ser lo que sea distrito. Cuando hablamos de un distrito es como por regiones. El área norte incluye una lista de municipios a su cargo, al igual que el área sur tiene también unos pueblos asignados que representan esa área, esa región, igual el este, igual el oeste. Así que tenemos que establecer si el nombre que estamos trabajando incluye algo que tenga que ver con distrito y si de la misma forma incluye algo que tenga que ver con municipio o con pueblo. No necesariamente todos los nombres que manejemos que tengan que ver con dependencias del gobierno van a tener los 4 elementos. Puede haber un nombre que tenga solamente uno, que sea Puerto Rico y solamente tenga el pueblo, o que sea el país, el distrito y el pueblo, o que los contenga a todos porque son departamentos que le pertenecen a lo que es federal y entonces incluye Puerto Rico, distrito y pueblo. Eso lo vamos a ir practicando. Es importante que usted sepa este orden. Aquí les muestro un ejemplo que tenemos como nombre. Está puesto en desorden. Tenemos región de Mayagüez, que le pertenece al Departamento de Educación de Puerto Rico, en el pueblo de Cabo Rojo. Pues tendríamos que establecer cuál es el elemento nacional. Aquí vemos que no tenemos nada que pertenezca a lo que ya sea Estados Unidos. La máxima autoridad aquí es Puerto Rico. Pues tenemos que colocar Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Educación, nos incluye que hay una región que representa un distrito. Aquí podemos poner distrito de Mayagüez o podríamos poner región de Mayagüez. Y por último, el municipio, municipio de Cabo Rojo. Esa misma orden, este mismo proceso usted lo va a tener que realizar para cada nombre de dependencias de gobierno que usted vaya a trabajar. Lo mismo va a aplicar a la hora de usted realizar el ejercicio de este material. Yo le voy a dar el nombre en desorden y usted tiene que establecer cuál es el orden jerárquico, correcto. Ahora, vamos a comenzar con lo que es la regla número 6 para lo que es este sistema de nombres de instituciones. La regla 6 nos habla de nombres de instituciones o nombres comerciales que dentro de la composición de su nombre contengan abreviaturas. Y sabemos que una abreviatura en el español es cuando acortamos una palabra y le colocamos un punto. Sabemos lo que quiere decir, pero lo utilizamos de una manera más corta. Pues según lo que nos dice esta regla, es que las abreviaturas se van a codificar y alfabetizar como aparecen escritas. Pero en el caso de, por ejemplo, los títulos de prioridad familiar o profesional en el nombre de los individuos, que recuerdan que eso no se contaban como unidades de archivo, pues aquí las abreviaturas sí se consideran una unidad de archivo. Así que, a diferencia de los nombres de individuos, todo lo que contenga el nombre de una institución
representa una unidad de archivo. Así que una abreviatura pueden ser, por ejemplo, el caso que se les presenta aquí, Bros, que hace referencia a Brothers, el caso de Corp, de corporación, el caso de Inc, que lo que se refiere es que es incorporado también a una corporación. Existen títulos profesionales que también forman parte de lo que es esta regla, que también decimos que se consideran una unidad de archivo y que se utilizan para la codificación, o sea, la reescritura del nombre tal y como aparecen en el nombre comercial. Ahora, esta regla nos incluye 3 elementos, que ya dijimos abreviaturas, hablamos de los títulos profesionales, y el tercer punto son los signos de puntuación. Y cuando un nombre contiene un signo de puntuación, y a esto nos referimos con lo que en inglés se conoce como el apóstrofe, esta comita en la parte superior, en español se llama apóstrofe, pero por lo general no lo utilizamos mucho. Esto ocurre más bien con los nombres que vienen del idioma inglés, porque utilizamos el apóstrofe como para hacer referencias de que algo pertenece a alguien en el inglés. Así que los nombres que utilizan este apóstrofe, lo que se refieren a que es de alguien, en este caso Women's Medical Pavilion, hace referencia a que son servicios médicos enfocados en las mujeres. Pues cuando tenemos abreviaturas y títulos profesionales, dijimos que esos títulos se consideran unidades de archivo y que se van a escribir a la hora de codificar, se reescriben exactamente igual a como aparecen en ese nombre. Los signos de puntuación, eso cambia. Con los signos de puntuación, como en el caso del apóstrofe, que es el más común que vamos a ver, lo que vamos a hacer a la hora de codificar es que seguimos el mismo orden, pero vamos a escribir el nombre en mayúsculas completo y eliminamos ese signo de puntuación. No vamos a alterar el orden que tiene el nombre, lo reescribimos exactamente igual, con la única diferencia es que eliminamos ese signo de puntuación y colocamos todo el nombre en letras mayúsculas. Ahora les voy a presentar aquí un ejemplo de cada uno de esos elementos que están incluidos dentro de lo que es la regla 6. Mencionamos que las abreviaturas se utilizan tal y como aparecen escritas y que representaban unidades de archivo de ese nombre. En el caso que tenemos Droguería Central Inc. o Droguería Central Incorporado, se reescribe el nombre. Siempre que ustedes vean una flechita así en mis presentaciones, es que esa es la forma que lo vamos a resolver. O sea que codificamos de esa forma. Pues la solución sería igual Droguería Central Inc., incluyendo, contando las unidades de archivo. 1, 2 y 3 con incorporado, porque aunque es una abreviatura, es parte de ese nombre. Y vuelvo y les hago la aclaración de que los nombres de instituciones o nombres comerciales se aparecen según se escriben. Según mencionamos que esta regla tiene 3 elementos, pues vamos a presentar un ejemplo del segundo elemento, que son los títulos profesionales. Los títulos profesionales no son otra cosa que estos grados académicos que por lo general la gente alcanza y que los utilizan para crear empresas u ofrecer servicios. Esto es el ejemplo de los médicos que utilizan consultorios que llevan su nombre, personas que se dedican a ejercer las leyes, los abogados, los jueces, personas que ofrecen servicios de contabilidad, los CPA. Estos títulos acompañan por lo general el nombre de la persona, pues porque esa es la marca que esta persona ha creado, pues porque es un servicio que ofrecen estas personas. Importante que reconozcan que en este caso el nombre de Dr. Rafael del Valle Torres, MD, no nos estamos refiriendo a un individuo, es que existe una oficina física, una compañía que lleva el nombre de esta persona. Así que a diferencia de los nombres de individuos, aquí sí estos títulos de prioridad profesional o títulos profesionales sí cuentan como unidades de archivo y en este ejemplo presentamos que este nombre de esta compañía tiene 5 unidades de archivo, incluyendo no solamente el nombre del individuo que ofrece el servicio, sino incluyendo los 2 títulos de prioridad profesional y el título profesional que lleva. Decimos que los nombres siempre que vamos a aplicarlo siempre que el nombre
aparezca en un establecimiento o en una oficina. A la hora de establecer el orden alfabético, les mencioné que íbamos a seguir el mismo orden alfabético que utilizamos para los nombres de individuos. Y ese orden alfabético, quien lo va a determinar es la unidad clave. También les mencioné que en el caso de las instituciones, la unidad clave va a representarlo la primera unidad de ese nombre, no importa lo que contenga. Esa primera unidad va a determinar el orden. En el caso que les presento aquí, Lorem Boutique, Lorem es quien va a ser la unidad clave. Así que vamos entonces a organizar este nombre dentro de lo que es la letra L. Aquí les coloco nuevamente, ya sé que en otras presentaciones previas se los he incluido, pero es importante que conozcamos a estas alturas que el alfabeto que vamos a utilizar no contiene ni CH ni contiene doble L. Así que este es el orden estricto que vamos a estar utilizando para efectos de este sistema, que es el mismo que utilizamos para el sistema de nombres de individuos. Importante que en el caso aquí de la C, vamos a comparar lo que tengamos letra por letra, lo mismo en el caso de las L's. No existe doble L, existe solamente L o M. Así que en esos casos vamos a tener que implementar lo que es método unidad por unidad, letra por letra.